Hola, mi nombre es Arrigo y en este video voy a resolver el problema número 6 del examen de cálculo 2022 para la admisión a la maestría y el doctorado del posgrado de Ciencias Matemáticas. Este ejercicio es realmente una aplicación de la extensión del teorema fundamental del cálculo. Entonces veamos qué dice. Si f de x es igual a esta integral, donde x vive de 0 a 10, determine quién es f' de x, ¿no? Entonces, como siempre, cuando hacemos el juego de la relación entre derivadas e integrales, pues es el teorema fundamental del cálculo. Pero, en este caso, la complicación del ejercicio es que los límites no son, son una función de x, no son simplemente como en el teorema fundamental, que es el límite inferior una constante y el límite superior solamente x. Entonces, apliquemos la extensión del teorema fundamental del cálculo y este teorema nos dice que si tenemos una f mayúscula de x igual a la integral de g1 de x a g2 de x de la función f minúscula de t de dt, o sea, algo parecido a la estructura que tenemos, bueno, de hecho esa estructura, entonces la derivada de esta función va a estar dada por f evaluada en la función del límite superior por la derivada del límite superior menos f evaluada en la función del límite inferior por la derivada del límite inferior, ¿no? Noten que justo si tuviéramos el caso donde g1 es una constante y g2 es la pura x, pues nos regresa el teorema fundamental del cálculo, es decir, simplemente sobrevive f minúscula de x, ¿no? Esta parte se hace 0 y esto sería una x y esto sería un 1. Ahora pues apliquémoslo para este ejercicio y en este caso lo que tenemos es que el límite inferior, es decir, g1 de x, está dado por 1 menos x al cuadrado. El superior está dado por 1 más x al cuadrado y la función que estamos integrando, esta función en términos de t, pues es simplemente seno de 2t entre 1 más t cuadrado, ¿no? Entonces ya tenemos todos los términos que requerimos para este lado, ya solamente pues primero calculemos las derivadas de los límites y pues esas derivadas, es decir, la derivada del límite inferior, es decir, la derivada de g1 es igual a menos 2x y la derivada del límite superior es igual a solamente 2x y ahora sí apliquemos nuestra fórmula y lo que nos dice es, pues simplemente es la función f evaluado en tu límite superior, es decir, f evaluado en 1 más x al cuadrado. Entonces donde veo t, ahora pongo 1 más x al cuadrado y me queda esta expresión por la derivada de 1 más x al cuadrado, que es 2x, menos esta función, pero ahora evaluada en el límite inferior por la derivada del límite inferior. Y bueno, ya entonces obtuvimos justamente la respuesta para este ejercicio, el cual fue relativamente sencillo, solo hay que recordar la estructura de nuestro teorema, de nuestra extensión del teorema fundamental del cálculo. Y como un extra, pues justo veamos cómo son estas funciones. Y la función que estamos integrando, o sea, sin pensar en estos límites, la pura f de x, ¿no? La que tenemos aquí adentro, es este oscilamiento que está restringido entre estas dos hipérbolas. Y por otro lado, ya la función que nos da al integrar esto en estos límites, pues es de esta manera, ¿no? Nos da otra vez una función que oscila con respecto al seno, ¿no? Pero ahora justamente tiene estas dos parábolas que la hacen pegarse, ¿no? Y que va a tener un límite 0, ¿no? Entonces justo esta es ahora nuestra derivada de esta función y pues qué bonitas funciones, la verdad. Y bueno, como siempre les recuerdo que la licenciatura ya no es suficiente, vean que los ejercicios realmente no son tan difíciles, solo hay que saber por dónde hacerlos y aquí justamente estamos haciendo este tipo de ejercicios para que tengan más herramientas para pasar este examen de admisión. Y recuerden que la beca de CONACYT para esta maestría es de más de 12,000 y para el doctorado es más de 16,000 pesos mexicanos y las inscripciones son en agosto y en febrero. Y tanto se aceptan alumnos nacionales como internacionales y como siempre les digo, para pasar este examen hay que hacer los ejercicios.
no se esperen a poder leer un libro completo de cálculo y un libro completo de álgebra. Entonces aquí hemos intentado hacer varios ejercicios, ¿no? O sea, los más que podemos, ¿no? Y cualquier cosa, si quieren, dejen un comentario con algún ejercicio que ustedes quieran que resolvamos, ¿no? Entonces, pues me despido. Un gusto como siempre y estudien mucho. Nos vemos.